y vamos a pedir que Dios sea en esta tarde hablando, y todos aquellos que van a ir agregándose a medida que vaya pasando en los minutos pueden ir agregándose, ¿sí? Porque allí está Tati, María Gregoria, creo que también ahí están en negro todavía. Bien, oramos entonces. Señor amado, en esta hora te damos gracias por este día, gracias por este momento, gracias por esta oportunidad. Una vez más, Señor, que tú nos permites, Señor, estar reunidos, Señor, a través de este medio, para poder, Señor, comunicarnos, para poder, Señor, traer una palabra tuya, Señor. Oh, Dios mío, te lo pido, Señor, que en este día tú estés hablando a nuestro corazón, estés ministrando, estés enseñando, nos estés instruyendo, nos estés capacitando. Oh Señor amado, en el nombre de Jesús, porque a pesar de que aún el mundo se ha quedado quieto en cierta manera, tú sigues trabajando. Tú dijiste, yo y mi Padre aún trabajamos, y yo sé que tú sigues trabajando, porque el que comenzó la buena obra en nosotros, la va a acabar. Lo que tú, oh Dios, has determinado hacer con cada uno de nosotros, lo llevarás a cabo. Por eso, Señor mío, Dios mío, como el barro en la mano del alfarero, así es nuestra vida en tu mano. Moldéanos, perfecciónanos, haznos como tú, oh Señor, quieres de nosotros. Te ruego en esta hora, Señor, que tú nos ministres, que tú nos hables, que tú uses mi vida como instrumento en tu mano, y esta palabra que has puesto en mi corazón, Señor amado, pueda compartirla, Señor, sea tú hablando, sea yo un instrumento nada más. Muera yo 1000 veces más, glorifícate, exáltate tú, sea engrandecido tú, Señor mío, Dios mío. Te ruego, Señor, que sea un instrumento en tu mano. Háblanos, Señor, que nosotros necesitamos oír tu voz. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos allí a la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Jueces, una historia que ha acontecido en aquellos tiempos, pero vamos a introducirnos en ella, y dice allí, capítulo 6 del libro de Jueces, capítulo 6, el título dice el llamamiento de Gedeón, pero vamos a ver algunos aspectos importantes en este acontecimiento, en lo que había sucedido. Dice allí la palabra de Dios, capítulo 6, versículo 6, de este modo empobrecía Israel en gran manera a causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Dios. Algo que es en los Jueces nosotros encontramos muy común, ¿sí? El pueblo de Israel, cuando era oprimido, cuando era saqueado, cuando era sometido, se clamaban a Dios, ¿sí? Clamaban a Dios. Y era la manera en que, tal vez el instrumento, el medio en que Dios usaba para que su pueblo se volviera a Él. El profeta dice lo siguiente, dice, en su angustia me buscarán y me hallarán, porque me buscarán de corazón. Dios dice allí a través del profeta Isaías, me apartaré, me alejaré por un instante, lo dejaré solo, para que ellos en su angustia me busquen, dice el profeta. Y Dios dice, en su angustia me buscarán, dice, y me hallarán, porque me buscarán de todo corazón. Qué tremendo, ¿no? Qué terrible, pero bueno, es así como Dios describe la manera en que el hombre se acerca a Dios, ¿sí? Va a buscar a Dios. Y aquí vemos que el pueblo de Israel, cuando la opresión crecía, entonces dice, clamaron a Dios, buscaron a Dios. ¿Por qué? Porque, los madianitas lo tenían allí cautivo, los empobrecía, dice la palabra de Dios, que porque subían ellos, versículo 5, y su ganado, venían con sus tiendas en grandes multitudes como langostas, ellos, sus camellos, eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla, y de esta manera empobrecían a Israel. Y en esa situación, el pueblo de Israel clamó, dice la palabra de Dios, que los hijos de Israel clamaron a Jehová, ¿sí? Clamaron a Dios, buscaron a Dios en esa situación, ¿sí? En ese momento clamaron a Dios. La pregunta es si Dios les respondió, ¿sí? Dice la palabra de Dios, clama a mí y yo te responderé. Y no miramos allí el pasaje, versículo 7, dice, cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, y ahí Dios dice, Jehová
envió a los hijos de Israel un profeta. O sea, Dios oyó su clamor y le respondió. Entonces allí Dios dice lo siguiente: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra. ¿Sí? Y luego dice, yo dije, yo soy Jehová vuestro Dios, yo soy vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido. Esto es lo que Dios estaba demandando. ¿Cuál era la respuesta de Dios? Era que ellos tenían que volverse a Dios. Volverse a Dios, como dice el profeta Jeremías, volveos de todo vuestro corazón. Porque la pregunta sería siguiente: el pueblo de ese entonces, de ese tiempo y de ese momento, ¿se arrepintió? ¿Se volvió a Dios? Sería la pregunta. Ellos clamaron a Dios, pidieron: Señor, óyenos, sálvanos. Y Dios le dijo: yo voy a salvarlos. Pero, ¿sí? Esta es la situación por la cual les vino a ustedes. ¿Sí? Les vino a ustedes. Por eso allí en 2 Crónicas 7:14 dice: si mi pueblo se humillare, si mi pueblo me buscare, yo sanaré la tierra. Y algo que allí, detrás de toda situación, hay algo que Dios quiere: que el hombre y la mujer en su totalidad se vuelva a Dios. Que lo busque, pero que lo busque de corazón. ¿Sí? Fíjese, y uno pregunta, ¿se volvieron a Dios? ¿Escucharon? ¿Se arrepintieron? ¿Se arrepintió Israel cuando Dios le dijo que se volvieran de sus idolatría? Fíjese el versículo 28. Dice: por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, y aquí el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaban junto a él, y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y bueno, dice, se dijeron unos a otros: ¿quién ha hecho esto? Y buscaron e inquirieron, o sea, diligentemente examinaron, buscaron quién era. Y descubrieron que era Gedeón, hijo de Joás, que lo había hecho. Ahora, fíjese cuál fue la reacción de ese pueblo cuando esa estatua, esa idolatría fue destruida por Gedeón. El versículo 30 dice: saca a tu hijo para que muera. Qué terrible. Pedían que Dios los salve, pero no se arrepentían. No se apartaban, no se volvían de la idolatría. ¿Sí? Y ahora, la pregunta es, estaban tan sumergidos ellos en que defendían. ¿Qué es lo que defendían? Y su idolatría. Seguían defendiendo. ¿Sí? Seguían defendiendo. ¿Sí? Allí estaban sumergidos en ellos. ¿Sí? Israel tenía opresiones a veces crueles y a veces no tan crueles. Y se conformaban según la opresión, ¿sí? Se conformaban con la opresión sutil de Satanás, como el caso de Jueces 15:11, cuando los israelitas le dijeron a Sansón: ¿sabes que los filisteos gobiernan? ¿Sabes que ellos están en el gobierno? Y Sansón, Dios le había levantado a Sansón para librarlo de los filisteos. Sin embargo, ellos estaban aceptando a los filisteos, ¿sí? De esa manera, aceptando la opresión sutil, cuando Dios quería libertarlo. ¿Sí? Y cuando Dios quiere que el pueblo de Israel, en este caso el pueblo de Israel, se volviera de la idolatría. Y hoy día en Argentina somos similares, clamamos a Dios. Habló en términos general, clamamos a Dios. Pero vaya usted a decir que este ídolo hay que sacar, o esto hay que destruir, o a tal, o el gauchito, o la virgen, esto, ¿sabe cómo se reaccionaría, no? Queremos que Dios, pero no queremos dejar. Queremos que Dios haga, pero yo no quiero dejar lo mío. Y esto no es así. Dios, si te volvieres a mí, vuelve de todo corazón. Por algo la palabra de Dios dice: dame, hijo mío, tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Y aquí vemos, hermano, como un pueblo que clamaba a Dios por un lado, Dios escuchaba, pero ellos no se volvían. Ellos persistían en esa misma situación, ¿sí?
aceptaban esa opresión sutil. Jesús dijo, si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libre. El Señor quiere hacernos libres. ¿Sí? El Señor quiere hacernos libres. Cuando Jesús le dijo al pueblo de Israel, vosotros sois esclavos. Y ellos se enojaron en aquel entonces, los israelitas, se enojaron con Jesús. Nosotros no somos esclavos, somos hijos de Abraham. ¿Sí? Ellos decían, somos hijos de Abraham, y Jesús dijo, ustedes son esclavos del pecado, y vuestro padre, el diablo, lo tiene. ¿Sí? Así que, por un lado, aceptaban a Dios, pero por otro lado, vivían bajo esa esclavitud. Por eso Jesús decía justamente, si el Hijo del Hombre libertare, seréis verdaderamente libre. Ahora bien, en esa situación, en esa condición donde Gedeón estaba allí actuando de acuerdo a lo que Dios le iba marcando y viendo un pueblo donde su mismo padre, sus familiares, ¿sí? Porque su misma familia lo querían matarlo, ¿no? Tremendo. La pregunta es, ¿por qué Dios elige a Gedeón? Habiendo tantos otros, ¿por qué Dios? La pregunta es, ¿por qué Dios elige a Gedeón para llevar a cabo esta tarea? Sería la pregunta, ¿por qué lo elige a él? ¿Sí? Es lo que, en un modo, de alguna manera, Moisés le dijo a Dios, envía al que he de enviar. ¿Sí? Y Dios le dice, no, sos vos, Moisés, no hay otro. Por algo Dios elegía. Por algo Dios elige. ¿Cuáles son esas características de estos dos hombres? En el caso de Moisés, como en el caso de Gedeón. ¿Sí? ¿Cuál era su condición para con Dios, o lo que Dios miraba en él? Y hay dos cosas elementales. Fíjense, primero, Gedeón tenía un alto concepto formado en él, un alto concepto de Dios. Porque cuando Dios le dice, Jehová está contigo, él dice, si Dios estaría, porque nuestros padres nos contaron de aquellas maravillas, de aquellas cosas que hicieron. Él tenía una idea, un concepto del Dios grande y poderoso que abrió el mar, que los trajo por el desierto. Por esto, él lo tenía a un concepto de Dios grande. ¿Sí? Por un lado, lo tenía el concepto de un Dios grande. Y por el otro lado, nada de él, nada. Porque el versículo, cuando lo llama él, cuando le dice, versículo 15, dice, entonces respondió, cuando yo le dice, yo te mando, vas a salvar a Israel de los madianitas. Y él le responde, ay, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Y aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Esta característica es la que Dios considera. Nada de sí, mucho de Dios, ¿sí? Es lo que tiene que aflorar nuestra vida. Esto es lo que tenía Gedeón, Moisés y otros tantos hombres de Dios que fueron instrumentos. El gran concepto del Dios grande, ¿sí? El Dios grande, el Dios poderoso. Pero nada de él. Él se consideraba incapaz de sí mismo. Pero sí tenía un concepto de que Dios era. Por eso prosiguió hacia adelante. Por eso su insistencia era que Dios esté con él. Su anhelo, su deseo era, por eso probó justamente a través del vellón. Si yo lo voy a librar, si a través mío vas a librar, vas a hacer, yo quiero que me afirme, me confirme. Y ahí vemos, ¿no? Dios guiándolo. No lo refutó en un momento le dijo, falta de incredulidad, falta esto. No, lo guió, porque Gedeón tenía la adecuada condición que Dios necesitaba. Lo buscó, ¿sí? Había muchos israelitas, había muchos hombres allí en ese entonces, de la misma familia de Gedeón. Dice, yo soy el último. Creo que era el número 15, ¿sí? 15, imagínense cuántos hermanos había allí, ¿sí? Sin embargo, Gedeón no se consideraba pobre, se consideraba incapaz
Pero Dios tenía ese en alta estima. Por eso dice allí la palabra de Dios en Mateo capítulo 11, del 28 al 30, dice: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, dice el Señor. Y luego dice: aprended de mí, dice el Señor, que soy manso y humilde. La mansedumbre y la humildad fueron y serán las características en nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Esos atributos que están en Él también deben ser parte de nuestra vida, ¿sí? La humildad y la mansedumbre y la humildad. Aprended de mí que soy manso y humilde, y llevad mi carga que es ligera y liviana. Por eso, hermanos, mi pregunta es, hermanos, en este tiempo, luego que pase de esto, mirará el Señor, Dios buscará hombres y mujeres, porque habrá un despertar para llevar a cabo, porque después que salga esto el mundo, aún no va a salir, la pandemia se irá, la enfermedad quizás pasará, pero lo que no va a pasar es el temor, el terror que el mundo está pasando por ello, que está cautivo de eso, lo que se llama miedo, ¿sí? Miedo a tantas informaciones, tanta mentira. Y tú y yo, que conocemos la verdad, tenemos que proclamarla, ¿sí? Tenemos que proclamarla. Como decía Juan el Bautista, ¿sí? El reino de los cielos se ha acercado, ¿sí? Lo que Dios estará llamando a multitudes, y tú y yo tenemos que ser ese instrumento. Quizás tendremos que enfrentar adversidades, pero sepa esto, que el Señor está con nosotros. Si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso, en esta noche, quiero dejarte este pensamiento, ¿sí? Que tú te examines a ti mismo y considere estas dos características que tienen que ser cualidades encontradas en tu vida, ¿sí? Mansedumbre y humildad. Son las dos condiciones necesarias para llevar a cabo la obra que Dios quiere hacer a través tuyo y a través mío, ¿sí? Los ojos del Señor están sobre la tierra, considerando, buscando hombres y mujeres que se han hallado tuviendo tal corazón, ¿sí? Tal corazón, porque Él quiere mostrar su poder a través tuyo y a través mío. Eso, hermano, hermana, no te mire a ti mismo, solo mírate como alguien incapaz, pero sí mira a Dios, que a través tuyo puede hacer grandes maravillas, ¿sí? Considera cuán grande es tu Dios. Como decía Alberto Mottosi, cuanto más grande es tu problema, más grande es tu Dios, más grande es tu Dios. Así que por eso, en esta noche, quiero animarte, alentarte, y busca estas características para que ellas puedan ser halladas en tu vida, para que sea un instrumento útil en la mano del Señor. Jesús es ejemplo. Jesús nos dejó esta clara enseñanza: aprender de mí. Debemos aprender de Él, que era manso y humilde, ¿sí? Y esto debe también ser sobre nosotros, ¿sí? Que esa virtud, que esa característica aflore también a través de cada uno de nosotros. Así que Dios te bendiga, Dios te guíe y Dios te sostenga con la diestra de tu justicia y sea hallado. Recuerda, hermano, hay un despertar, pero el mundo seguirá sumergido en eso, porque la palabra de Dios así lo dice, ¿sí? Cada vez será mayor la maldad, pero tú y yo conocemos la verdad, y muchísimas personas van a necesitar conocer esa verdad, y lo va a conocer a través de ti y a través de mí, del cual el Señor usará nuestra vida. Así que por eso, prepárate, confía en Dios y establécete en tu vida estos parámetros que lo tenía Gedeón, ¿sí? Señor amado, te pido que bendiga la vida de mis hermanos, mis hermanas. Gracias te doy, Señor, por esta palabra. Gracias te doy, Señor amado, porque a través de esta palabra podemos ver, Señor, cuáles son las características, cuál es el concepto que tú quieres
que nosotros tengamos, cuáles son las cualidades que tú quieres hallar en nosotros, Señor. Oh Dios mío, en el nombre de Jesús, que al momento de ser usado, ser instrumento en su mano, tú, oh Dios, encuentre en nosotros preparado para esa buena obra que tú quieres hacer a través nuestro. Por eso, Señor, te rogamos en el nombre de Jesús que podamos, Señor, desarrollarnos en la humildad, en la mansedumbre, Señor, para que de este modo, oh Dios mío, seamos instrumento en tu mano, seamos, Señor, vasija útil para toda buena obra, Señor. Gracias te damos, bendice, Señor, cada uno de mis hermanos, mis hermanas, su hogar, su familia, su barrio, y te ruego, Señor, que tú, oh Dios, nos lleve hacia adelante, cuidando, guardándonos y protegiéndonos, y a través de estas circunstancias, Señor, que nos toca vivir, nosotros vamos a aprender, entender y conocer tus planes, tu propósito para con cada uno de nosotros. Señor mío, Dios mío, que esta leve tribulación produzca en nosotros un mayor peso de tu gloria, Señor, porque grande y glorioso eres tú, Señor mío, Dios mío. Como decía tu siervo Pablo, yo sé en quién he creído, el cual es poderoso para guardarnos sin caída para el día de la redención. Gracias te doy, Señor amado, bajo esa promesa, bajo esa palabra, Señor, queremos ser hallados, guardado por ti, Señor, cual poderoso gigante sea delante de cada uno de nosotros, Señor. Gracias te doy, Dios mío, bendice nuestra tierra, bendice nuestro suelo, bendecimos nuestro país, nuestra nación. Oh, Señor, te lo pedimos y declaramos, Señor, que esta oración llegará ante tu trono de gracia. Gracias te damos, Dios mío, que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, gobierne, dirige y controle nuestros corazones, desde ahora y para siempre. En el dulce y bendito nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dios te bendiga, iglesia, y que el Señor nos veamos pronto para estrellar un abrazo, para podernos bendecirnos mutuamente. Dios los bendiga y los cuide, los guarda, los amo en el amor del Señor, y bueno, los extraño, pero bueno, es aquí, cuando nos encontremos vamos a querernos mejor, ¿eh? Yo que a veces no estamos tan seguidos, bueno, a través de del tiempo, la añorancia, vamos a tener mejor afecto el uno para con el otro. Y un abrazo, Dios te bendiga, iglesia, y será hasta la próxima, y que el Señor nos acompañe. Chao, Dios bendiga.